Gloria a Dios. Amén. Bueno, en esta noche te quiero llevar al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Un hermoso capítulo. Hijos de Dios se llama. Hijos de Dios. Qué lindo capítulo. Donde el Juan, ¿no es cierto? Juan era uno de los discípulos de Jesús, ¿no? Lleno de Espíritu Santo, escribió este hermoso libro. Juan fue el que escribió la epístola a San Juan. También escribió primera, segunda y tercera de Juan, al último, y el libro de Apocalipsis. 5 libros escribió Juan, ¿no? En este caso, primera de Juan, capítulo 3, hijos de Dios. ¿Qué te hace pensar eso? Somos hijos de Dios. No cualquiera es hijo de Dios, solamente somos hijos de Dios aquellos que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador y andamos en sus caminos obedeciéndolo, ¿no es cierto? Si no hay obediencia, no somos hijos de Dios, somos hijos de Dios rebeldes, hijos rebeldes, ¿no? Ahora voy mirando, vos fíjate lo que dice acá más adelante en este capítulo, hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Mirá vos, fíjate vos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito, es la palabra de Dios, Juan 3:16, para que toda aquella persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Después hay algunos versículos que se asemejan a ese versículo. Fíjate vos el amor que tuvo el Señor para con nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, oramos y pareciera que las paredes son frías, que quizás en nuestras casas oramos, también en nuestras habitaciones, y pareciera que el Señor está lejos de nosotros, pero el Señor nos está escuchando, observándonos. Y no tengamos por poco, ¿no es cierto, eso, no? Si andamos en la obediencia al Señor, tenés la plena seguridad que el Señor te oye y quiere entablar una relación con vos y conmigo. Dice acá, mirá cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahí está el mundo, ¿no es cierto? Millones de personas afuera en el mundo, ¿no es cierto? No cualquiera es hijo de Dios, solamente el que tiene a Jesucristo en el corazón y el que hace la voluntad de Él. No cualquiera. Son hijos de desobediencia, hijos de ira, dice la palabra de Dios. Es algo tremendo esto, ¿no? Por eso el privilegio que tenemos nosotros de ser hijos de Dios. Dice acá, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, dice el verso 2, ahora somos hijos de Dios. Mirá, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Claro, ahora vivimos en este mundo, ¿no es cierto?, caminando por esta tierra, cada uno en su ciudad. Nosotros somos de González Chávez, ¿no es cierto? Y vivimos, nos levantamos hasta que nos acostamos haciendo un montón de cosas todos los días, trabajamos, estudiamos, hacemos tareas, ¿no es cierto? Venimos a la iglesia y tenemos comunión con el Señor, ¿no? Leemos la Biblia, hacemos un montón de cosas, pero dice acá, todavía no le veremos como Él es, ¿no es cierto? Estamos con este cuerpo físico limitado, acá con los pies sobre la tierra, ¿no? Pero todavía no se ha manifestado lo que realmente Él quiere de nosotros. Cuando Él se manifieste, nosotros vamos a ser transformados y glorificados si permanecemos en sus caminos, ¿no? Vamos a ser como Cristo, con un cuerpo inmortal. Por eso dice eso. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿no es cierto? Todavía no lo vemos a eso. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué bárbaro, qué hermoso versículo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El verso 3 tremendo es. O sea que vos y yo tenemos que purificarnos todos los días, como recién Adrián decía, ¿no es cierto? Padre, perdoname por la falta, los errores, y tratar, por supuesto, de no cometer esos errores. Claro que los cometemos. Si los cometemos tenemos que pedir automáticamente perdón, Señor, por la falta, limpiame el corazón, la mente, porque estamos expuestos todos los días a situaciones diferentes. Capaz que pasamos por una persona, no nos saludó a esa persona, ya la estamos mirando mal. ¿De qué se las da, que no me saludó? Y claro, humanamente, ¿no es cierto?, lo que pensamos todo, ¿no? Pero ¿vos te parece? A Dios no le agrada eso. Dios quiere que seamos diferentes. Vamos en contra de la corriente de este mundo, ¿no es cierto? Y claro que tenemos enemigos también, hay personas que nos odian, sí, es cierto, quizás no te lo demuestran a vos cara a cara, pero hay personas que nos odian. Y te digo más, en los tiempos que vienen, a los hijos de Dios vamos a ser quizás
perseguidos, maltratados, ¿no es cierto? Vos decís, no vengo más a la iglesia entonces. No, al contrario, hay que venir a la iglesia porque dice, con esperanza, dice, con paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. ¿No lo recuerdo? Está en la palabra del Señor. Con paciencia ganaréis vuestras almas. O sea que tenemos que tener paciencia y afrontar un montón de situaciones, cosas que a veces no nos gustan de esta vida, ¿no? Reyertas, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas vamos a pasar? Malos tratos, ¿no? Que a veces nos hacen, ¿no es cierto? A lo largo de nuestra vida hemos vivido, poné tu vida, yo pongo la mía, cuántas cosas, situaciones hemos visto o nos han pasado en la vida, ¿no es cierto? Pero el Señor mira todo ese tipo de cosas, de situaciones, ¿no? Y dice, con paciencia ganaremos las almas. Hay que tener paciencia, el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo, dice acá. Dice acá, y todo aquel que tiene esta esperanza en Cristo, en Él, se purifica a sí mismo, o sea, nos tenemos que limpiar, autolimpiar. No podemos solo a veces, pero con la ayuda de Él sí podemos hacerlo. Sí tenemos que reconocer los pecados, ¿no es cierto? Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón todo el tiempo al Señor. No te quedes con esos pecaditos, los escondés debajo de la alfombra, como dice, ¿no es cierto?, el dicho, de meter la mugre debajo de la alfombra, ¿no? Sino sacarlos a la luz y realmente que el Señor sepa que vos estás arrepentido de eso que has hecho, ¿no? Y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestra falta, nuestros errores, como hoy Adrián decía en Juan capítulo 1, verso 9. Dice acá, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, dice acá el verso 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, cualquier tipo de pecado, ¿no es cierto? Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados. Jesucristo, Él nos limpia de todo pecado y no hay pecado en Él. O sea, Jesucristo fue el Cordero perfecto, ¿no es cierto?, para quitar los pecados con su sangre preciosa. Por eso lo reconocíamos, ¿no es cierto?, en la cena, ¿no? El tremendo sacrificio que hizo Cristo por nosotros, derramó su sangre para perdón de los pecados. Y la gente lamentablemente no toma conciencia de esto, o qué poco valor que se le da a estas cosas. No tomamos conciencia a veces, somos ingratos a veces, ¿no es cierto? Tenemos que ser más, para con el Señor, más, ¿no es cierto?, más activos, ¿no? Reconocer lo que Él hizo, ¿no es cierto?, y realmente brindarnos todo a Él, por lo que Él ha hecho, por el sacrificio tremendo que Él hizo por nosotros. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados por medio de su sangre, y no hay pecado en Él, dice acá. El verso 6 dice, todo aquel que permanece en Él, vos y yo, si permanecemos en Él, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Qué bárbaro, ¿eh? Todo aquel que permanece en Cristo no peca. O sea, si estamos prendidos de Jesucristo, como el pámpano y la vid, no cometemos pecado. Las tentaciones van a venir, pero van a ser mellas sobre nuestras vidas. Hay una barrera, hay un escudo protector sobre nuestras vidas que nos impide que el pecado no llegue a nosotros. O sea, es como que hay una especie de rebote, ¿no es cierto? Las tentaciones van a venir, sí, pero no vamos a pecar porque tenemos a Jesucristo. Acá dice todo aquel que permanece en Él, en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le conoce. O sea, aquella persona que no conoce a Dios, peca deliberadamente y cualquier cosa le da lo mismo, ¿no? Pero si nosotros somos hijos de Dios y tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, realmente nos vamos a purificar a nosotros mismos y vamos a tratar de no pecar. Y si cometemos un error, automáticamente el perdón. Hijitos, dice el verso 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Poné el pecado que vos quieras, ¿no es cierto? Chisme, injurias, calumnias, no sé, de todo. En el libro de Gálatas habla de las obras de la carne, ¿no es cierto? Envidia, celos, ¿no? Adulterio, fornicación. Si tenemos el corazón sucio, ¿no es cierto?, capaz que no lo hacemos al pecado abiertamente, ¿no?, pero si lo estamos pensando, estamos pecado y ya estamos en infracción ante el Señor. Así que ni eso siquiera. Dice el apóstol Pablo, pero fornicación y toda inmundicia ni aún se nombre entre vosotros, dice. En la iglesia misma, ni aún se nombra. O sea, tenemos que limpiarnos, tenemos que ser irreprensibles,
Cuesta, claro que cuesta, me cuesta a mí, te cuesta a vos seguramente, ¿no? A todos, pero tenemos que ser así. Si queremos ver la gloria de Dios, ir al cielo, a la eternidad, tenemos que purificarnos todos los días y limpiarnos todos los días. Tenemos que estar limpios y sin mancha delante de Él. Es así, no queda otra. Porque si tenemos manchas, suciedades, el Señor no puede ver eso. Es abominación para con el Señor. Él es amor, claro que es amor, pero también es un Dios justo. El Señor es amor, acá dice, vos fíjate, una vez yo prediqué, Dios es amor, está en el capítulo 4. Es un Dios lleno de amor y misericordia, sí, pero no puede tolerar la falta, los errores de sus hijos, los pecados. Tenemos que limpiarnos y purificarnos a nosotros mismos, con la ayuda del Señor. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y es cierto, Satanás pecó desde el principio, hace miles de años, fue el primer rebelde, ¿no es cierto?, que se sublevó ante el Señor. Era un ángel tremendamente hermoso, bello, y se llenó de orgullo, de altanería, de soberbia, ¿no es cierto?, y quiso ser superior o igual a Dios. Por eso mismo el Señor lo bajó a la tierra, ¿no? Lo echó a la tierra y cayó, dice, 1/3 de todos los ángeles que él tenía cayeron arrastrados por él. Y se convirtió en Satanás. De ser Lucifer, se convirtió en Satanás.